Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que no se lo van a creer. El chisme está que arde, la farándula está que explota, y yo como siempre, estoy aquí para contárselos todito. ¿Están listos para el bombazo? Porque el chisme de hoy es impactante. Hoy vamos a hablar de una noticia que sinceramente me dejó boquiabierta y sé que a ustedes también. El 4 de agosto de 2025, el mundo entero se convulsionó al enterarse de la noticia de Hande y Kerem. Sí, mis amores, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas y famosas de todos los tiempos. ¿Y qué pasó? Bueno, quédense conmigo porque les voy a contar absolutamente todo con lujo de detalles y por supuesto con mi toque personal. Antes de empezar, quiero pedirles algo que me ayuda muchísimo: suscríbanse al canal, por favor. Denle al botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Así ustedes estarán siempre al tanto de todo el chisme y yo, motivadísima para seguirles trayendo contenido. Suscríbanse ya, por favor. Y no olviden darle like al vídeo, eso me da una alegría enorme. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué pasó con Hande y Kerem el 4 de agosto de 2025? Para entender bien la magnitud de esta noticia, creo que es importante hacer un pequeño flashback, un viaje en el tiempo a la memoria de todos y recordar cómo se conocieron, cómo fue su relación, y por qué esta noticia fue tan impactante para todos. Prepárense porque nos vamos a sumergir en el universo de Hande y Kerem, y es un universo apasionante. El comienzo del amor, Love is in the air y la química innegable *****. Todo comenzó como en los mejores cuentos de hadas modernos, en el set de grabación de la exitosa serie turca Love is in the air. Para los que no la recuerdan, Love is in the air fue un fenómeno. La historia, la química entre los protagonistas, todo era perfecto. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin en sus roles de Eda Yildiz y Serkan Bolat, respectivamente, brillaron con luz propia. La química entre ellos era innegable. Desde el primer momento, las chispas volaron. La tensión, la complicidad, las miradas, todo era palpable. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron, y esa magia traspasó la pantalla. Los fans, cautivados por la historia, no podían evitar desear que esa magia fuera real, que el amor que veían en la pantalla se extendiera a la vida real. Y, como suele suceder en estos casos, lo lograron. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. El público se enamoró de Eda y Serkan, y también de Hande y Kerem. La serie les dio fama, reconocimiento y algo mucho más importante, la oportunidad de enamorarse. Del set a la vida real, una pareja soñada *****. Empezaron a surgir rumores, especulaciones, y los fans se volvieron locos. Querían que esa magia fuera real, que el amor que veían en la pantalla se extendiera a la vida real. Y lo lograron. Confirmaron su relación públicamente para la alegría de todos. Las fotos, los vídeos, los mensajes románticos en redes sociales, todo era perfecto. Eran la pareja soñada. Hermosos, talentosos, exitosos, enamorados, la envidia de muchos y el sueño de otros. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, asistiendo a eventos, disfrutando de románticas escapadas. Compartían sus momentos especiales con sus seguidores, quienes se sentían partícipes de su amor. Su relación se convirtió en el tema de conversación favorito de muchos, y cada noticia, cada foto, cada comentario, generaba una ola de entusiasmo. Su relación duró varios años y durante ese tiempo, se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Viajaron juntos, compartieron momentos increíbles, y siempre se mostraron muy enamorados. Parecían la pareja ideal, destinada a estar junta para siempre. Su amor era el centro de atención y cada vez que se les veía juntos, el público se emocionaba, sintiendo que el amor verdadero aún existía. El dolor de la ruptura, rumores y desilusiones ****. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento, de desacuerdos.
Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las estrellas, comenzaron a especular sobre posibles problemas en la relación. Los fans, preocupados, se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un rumor infundado. Las agendas apretadas, las presiones mediáticas y las constantes críticas eran factores que podían afectar cualquier relación. Las redes sociales, aunque un medio para expresar amor, también se convirtieron en un campo de batalla, donde los rumores y las especulaciones tomaban vuelo. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. ¡Oh, su relación! La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. La decepción fue palpable, el desconcierto generalizado. La ruptura fue dolorosa para los fans y, por supuesto, para ellos. Aunque nunca se dieron a conocer los detalles exactos de la separación, los rumores apuntaban a diferentes causas, como diferencias en sus estilos de vida, presiones mediáticas y la dificultad de mantener una relación a distancia. La intensa atención mediática, las agendas cada vez más apretadas, la necesidad de mantener la privacidad, todo esto pudo influir en su decisión. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Cada uno continuó con sus proyectos profesionales, con la mirada puesta en el futuro. Hande, con nuevos proyectos y una imagen renovada, demostraba su profesionalismo y su resiliencia. Kerem, por su parte, también continuó su camino, buscando nuevos desafíos y manteniendo su éxito en la actuación. Se especuló sobre nuevas relaciones, sobre el interés de otras personas en sus vidas. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿volverían a estar juntos algún día? ¿Sería posible una reconciliación? La esperanza, aunque tenue, persistía en el corazón de los fans. *** El bombazo, el 4 de agosto de 2025 y la reconciliación ***. Y llegamos al 4 de agosto de 2025. El día en que la noticia explotó. Los medios de comunicación, las redes sociales, los foros de fans, todo colapsó. La anticipación era evidente y la expectativa alta. ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿Qué gran noticia nos tenían preparada? ¿Una boda? ¿Un nuevo proyecto juntos? La especulación llegó a su punto máximo. ¿Qué pasó? Pues, la noticia era que Hande y Kerem fueron vistos juntos. En principio, no era nada sorprendente que fueran vistos en el mismo lugar. Podían ser coincidencias, eventos a los que asistían por separado. Podían ser simples encuentros casuales. Pero, no. La cosa fue mucho más allá. Fueron fotografiados besándose . Sí, mis amores, como lo escuchan. Besándose apasionadamente, abrazándose, demostrando un cariño que iba más allá de la amistad. Las fotos se filtraron rápidamente y las redes sociales enloquecieron. Los hashtags relacionados con ellos se dispararon, convirtiéndose en trending topics a nivel mundial. Todo el mundo hablaba de la posible reconciliación de Hande y Kerem. ¿Habían vuelto? ¿Estaban dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente era un encuentro casual? Las imágenes, captadas por paparazzi, mostraban a la pareja en un ambiente romántico intercambiando gestos de cariño, miradas cómplices y, lo más importante, besos. Los fans no podían creer lo que veían. La emoción, la alegría, la sorpresa, todo se mezclaba en un torbellino de sentimientos. La noticia se esparció como la pólvora y la confirmación oficial era inminente. La noticia fue confirmada poco después por varios medios de comunicación turcos, que citaron fuentes cercanas a la pareja. Al parecer, Hande y Kerem estaban saliendo nuevamente, dándose una nueva oportunidad en el amor. Imagínense la locura. Las reacciones fueron diversas: alegría desbordante, incredulidad, esperanza. Los fans, que tanto los querían juntos, estaban extasiados. Habían logrado su sueño. Pero, ¿qué significaba esta reconciliación? ¿Era una nueva etapa en su relación? ¿Cómo sería su vida juntos? ¿Superarían los problemas que los llevaron a separarse la primera vez? Estas son preguntas que todavía no tienen respuesta definitiva. Los rumores y las especulaciones volvieron a tomar protagonismo. ¿Habían aprendido de sus errores? ¿Estarían dispuestos a hacer las cosas de manera diferente? Las dudas lógicas comenzaron a rondar.
Lo que sí sabemos es que Ande y Kerem han vuelto a estar juntos, y eso es motivo de celebración para sus fans. Ambos han demostrado ser personas maduras, que han aprendido de sus experiencias pasadas. Quizás, esta vez, las cosas sean diferentes. Quizás, esta vez, su amor sea más fuerte que nunca. La idea de una nueva oportunidad, de una segunda oportunidad en el amor, resonaba en los corazones de todos. Asterisco asterisco, ¿por qué fue tan impactante? Los factores clave asterisco asterisco. Pero, ¿por qué esta noticia fue asterisco tan asterisco impactante? Además de la emoción que genera el reencuentro de una pareja querida, creo que hay varios factores que explican el impacto de esta noticia, que la convirtieron en un verdadero bombazo mediático. Primero, el asterisco factor sorpresa asterisco. Nadie esperaba una reconciliación. Después de la ruptura parecía que ambos habían hecho su vida por separado, y aunque siempre existía la esperanza, las expectativas eran bajas. Habían pasado años desde la separación, y la idea de una reconciliación, aunque siempre presente en el subconsciente colectivo, parecía improbable. Segundo, la asterisco importancia de Ande y Kerem en la industria asterisco. Son dos de las figuras más relevantes de Turquía, y su vida personal siempre genera mucho interés mediático. Son ídolos referentes y su éxito es indiscutible. Cualquier noticia sobre ellos, por pequeña que sea, se convierte en un fenómeno. Su influencia en la industria del entretenimiento es innegable y su reencuentro, por lo tanto, acaparó la atención de todos los medios. Tercero, la asterisco esperanza en el amor asterisco. La historia de Ande y Kerem es una historia de amor que inspira a muchos. Su reencuentro, por lo tanto, transmite un mensaje esperanzador, que el amor puede sobrevivir a los desafíos, a las rupturas, y que siempre hay una segunda oportunidad. Es una historia que nos recuerda que a veces el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Cuarto, el asterisco impacto mediático asterisco. La noticia de su reconciliación generó un revuelo mediático sin precedentes. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos, vídeos. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos. La noticia fue portada en todos los medios de comunicación turcos y se difundió por todo el mundo. El impacto fue global, demostrando el alcance y la influencia de Ande y Kerem. En resumen, la noticia de Ande y Kerem el 4 de agosto de 2025 fue un bombazo porque reunió todos estos factores: sorpresa, importancia de los protagonistas, esperanza en el amor, e impacto mediático. Fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la farándula turca, y que dejó a todos con la boca abierta. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Qué le depara a esta pareja? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, y esperar que su amor sea duradero y feliz. Y por supuesto seguir pendientes de cada detalle, de cada noticia, de cada foto. Porque el chisme nunca para. La intriga, la emoción y la expectación están a flor de piel. ¿Decidirán formalizar su relación? ¿Trabajarán juntos en nuevos proyectos? Las preguntas son muchas y las respuestas, un misterio. La madurez, la experiencia y el aprendizaje del pasado serán fundamentales en esta nueva etapa. La atención mediática, aunque inevitable, deberá ser gestionada con inteligencia y estrategia. La clave estará en el respeto mutuo, en la comunicación abierta y en la capacidad de superar los desafíos que se presenten. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que estén tan impactados como yo con esta noticia. No se olviden de dejar sus comentarios y opiniones, porque eso me ayuda muchísimo. Resumiendo, hoy hablamos de la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su reconciliación, de por qué fue tan impactante, y de lo que podemos esperar en el futuro. Fue un viaje en el tiempo, un recorrido por una historia de amor que nos ha cautivado a todos. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que su relación durará? ¿Están felices por ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. La conversación es lo más importante. Y no se olviden de lo que les dije al principio, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse nada, y denle un buen like a este vídeo. Un me gusta de ustedes me ayuda muchísimo.
Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Hande y Kerem, para que todos estén al tanto del chisme. Compartan, compartan, compartan. Muchas gracias por ver el vídeo, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Hasta la próxima. Chao, chao.